Buenas noches, estimado público. Les agradecemos por acompañarnos en esta primera reunión, en esta primera conferencia magistral de los jueves de Historia GT. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que este año 2023 sea de muchos éxitos para todas y todos. En el contexto del Día del Señor de Esquipulas, hemos invitado a una de las autoridades para hablar respecto a este tema. Y les quiero presentar a nuestro conferencista invitado el día de hoy. Les quiero presentar a Miguel Melgar Aldana. Él es licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es restaurador de obras de arte por la Facultad de Humanidades, también de la misma Escuela de Historia. Y tiene un pensum cerrado en la maestría en arte por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Tiene un vasto un currículum muy amplio y voy a hacer un breve resumen de su amplia hoja de vida. En el campo de la restauración, pues sus inicios fueron en el taller de escultura del maestro Francisco Caravantes. Estudió restauración de bienes muebles y ha cursado varios cursos relacionados a esto. Tuvo una beca de conservación y restauración en Madrid para especializarse en esto. Tiene estudios de posgrado también en educación ambiental por el FPEM y además pues ha desempeñado cargos como técnico restaurador del Instituto de Antropología e Historia. Ha intervenido muchísimas obras de arte, entre ellas la Virgen de Guadalupe, los lienzos de la apoteosis de Santo Tomás de Aquino, los mártires de Polonia, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Entre los ejemplos de obras civiles que ha intervenido es la pintura mural Choque de las dos culturas del pintor muy afamado Alfredo Gálvez Suárez. Además, ha trabajado múltiples intervenciones en el arte y se dedica actualmente a la docencia. La obra cumbre que ha intervenido y que fue en el año 1993 fue la evaluación y el diagnóstico del estado de conservación del Santo Cristo Negro de Esquipulas. Actualmente es docente en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media y ha escrito varios libros y que han aparecido en diferentes medios escritos como la revista de Prensa Libre y la revista Cultura del Banco GIT. Es coautor de varios libros, entre ellos Maestros Afrodescendientes en Guatemala. Presentó esta obra en el Congreso de Educación en la Universidad Tecnológica de Barranquilla, en Colombia, además de ser coautor del libro Maestros Rurales en Guatemala, que fue presentado en la Universidad Tecnológica de Tunja, en Bogotá, Colombia, y además Arte, Patrimonio Cultural y Difusión Educativa del Templo de Tecpan, en Guatemala. El día de hoy, el maestro Melgar nos presentará un trabajo sumamente importante y que además, en este contexto, como les decía, pues va relacionado a esta fecha y en esta singular imagen, signo de los guatemaltecos. Él nos presentará el día de hoy la cronología de la evaluación del estado de conservación del Cristo Negro de Esquipulas en 1993. Licenciado Melgar, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este colectivo. Estamos a aprender muchísimo de su conferencia. Bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al señor de Esquipulas por permitirme expresarme de los momentos de su proceso de evaluación. Con permiso, señor de Esquipulas, porque usted me ha protegido y con mi fe hacia al maravilloso Cristo Negro de Esquipulas. También quiero agradecer y agradecer mucho la invitación hecha por el grupo Historiadores de Guatemala, Facebook, conformado por colegas expertos también en el campo de la historia, con el licenciado Salvador Montúfar, el licenciado Julio Menchú, el licenciado Miguel, licenciado Edwin García. Así es de que se me escapa otro nombre por ahí, me disculpan, pero felicitarles y agradecerles ese privilegio de presentar este hecho histórico que me enrola a mí en mi trabajo del pasado. Tal vez los canse, pero quiero decirles algo muy importante. Estoy hablando de un hecho histórico de hace 30 años.
O sea, esa cronología que fue en 1993 tiene algunos matices muy especiales que no están escritos, ¿no? Sin embargo, hay una revista la cual dirigía en la Fundación GIT, de la Fundación de Cultura, mi gran amiga Telmita Castillo, y esta revista acá, ella fue precursora de este movimiento cultural, y aquí están plasmados en esta obra la vivencia de lo que hoy voy a presentar. Claro, ahí está escrito de una manera muy distinta, pero también esa galería, pues aparecen escritos de personas de alto renombre guatemalteco en el campo de la arqueología, de la historia, como el licenciado Miguel Álvarez, cronista de la ciudad, Solita Rodríguez, la dama de la arqueología, como así le decían sus colegas, Celso Lara, el gran antropólogo guatemalteco, Taracena, Roberto Taracena, Julio, también Escobar, Carlitos Escobar, con quien compartí también. O sea, un privilegio haber escrito en esa revista y compartir con gente de alto nivel, ¿no? He tenido esos privilegios, ¿no? Pues bien, entrando en materia, voy a hacer un repaso de aquellos acontecimientos y espero que no les moleste, pero como decía aquel personaje, como me lo cuentan, te lo cuento, porque si no, pero retomo esa palabra, yo les voy a contar lo que yo viví en aquel momento, ¿no? Claro, imagínense hace muchos años esto, ¿no? Para que ubiquemos el contexto esto, después del terremoto de 1976, fue un SOS para ver que muchas obras de arte estaban en peligro, por lo tanto había que hacer un rescate. Ya la Antigua contaba con un centro de rescate del patrimonio mueble, me refiero a esculturas, pinturas, arte religioso, ¿no? En su mayoría, ¿no? Que es nuestra riqueza colonial guatemalteca. En este caso, hubo gente que se preocupó también por llevar a cabo esto, y en este caso, la licenciada Edna Núñez de Rodas fue una precursora de este campo, el arquitecto Flores también, ya los dos pues fallecidos, ¿no? Dejaron huella, entonces pues nos jalaron a nosotros, yo era un patojo, imagínense ustedes, yo empecé en las canteras del taller de escultura del maestro Francisco Caravantes, y el primer día cuando me puso a trabajar, lo primero que me puso fue a barrer, o sea, ese fue mi inicio, ¿no? Me puso a barrer el taller, y así fue mi proceso de aprendizaje, ¿no? Como dicen, aprendiz, ¿no? De manera que cuando empiezo en este proceso de mi vida, yo andaba por pasadito los 15 años, imagínense, yo tenía 15 años cuando empecé mis tandas en el arte, ¿no? De manera que ese fue mi primer contacto y de ahí empezó mi vida y hoy por hoy sigo metido en el arte. Luego tuve maestros que me dieron una fortaleza también, y entre ellos pues yo recuerdo al maestro Irungaray, un gran maestro que tuve yo, y entonces como pintor de obras de arte, el maestro Juan Franco, pintor muralista, y luego en el campo propiamente de la restauración, mis primeros inicios ya de una manera ya más profesional, se podría decir, fue con la maestra Rosita Díez de Rojas y el maestro Alejandro Rojas, esposos, restauradores especializados, profesionales catedráticos de la Escuela de Conservación de Churubusco, y que fueron mis primeros maestros en ese campo, y de ahí ya hubieron más. Pero eso marcó mi inicio, ¿no? Entonces, esta gama de conocimientos, pues ahí empecé yo. Tendría como pasadito a los 17 años cuando tuve de maestro al maestro Alejandro Rojas y a la maestra Rosita Rojas, ¿no? Entonces, esto me lleva a muchas cosas a contarles, a compartirles. Quiero decirles que la foto que aparece ahí con el Cristo de Esquipulas, para los restauradores conservadores van a decir, mira, está con las manos, ve, no se puso guantes. Fueron momentos, y quiero que comprendan esto, ¿no? Pero ahí aparece esa fotografía, la toma el fotógrafo y profesional pintor Jorge Villeda de Chiquimula, a quien yo agradezco ese momento, porque él me dijo, el momento que yo estaba colocando la imagen del Cristo de Esquipulas, ya después de ser restaurado, me dijo, quédese ahí y capta ese momento, y es el que estoy compartiendo con ustedes. Para mí eso es sagrado, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se da esta condición de
de lo que es en la cronología de la restauración, pues no fue fácil esto. Este es un proceso, ¿no? Y entonces nace, a raíz del terremoto, nace instituciones, y en la ciudad capital nace URPAC, Unidad del Rescate del Patrimonio Cultural, que estaba adscrito al Ministerio de Educación, no existía el Ministerio de Cultura y Deportes como hoy, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo también, o sea que yo casi empiezo, somos de la misma mano, el Centro de Restauración y mi persona. Y estaba María Dolores Jovel, una pintora, escultora de mis respetos, que es restauradora, que fue una de mis maestras. También están otras personas que estuvieron ahí. Entonces, ahí empiezan mis tanes ya fuertes en este campo, para mí desconocido. Luego se separan y se separa ese URPAC y se convierte en el Centro de Restauración de Bienes Inmuebles, que es lo que es arquitectura, que es ahora parte, que siempre está en antropología, en el Instituto de Antropología e Historia, y luego Cerebien, a donde yo pertenecí muchos años, ¿no? Pues bien, aquí viene lo más interesante. En este artículo que yo escribo en galerías pongo este título, donde dice los restauradores elegidos por el señor de Esquipulas. Vean ustedes, esto yo lo escribí en el 2004. Entonces, esto tiene una connotación muy importante para mi persona. Y entonces, los restauradores elegidos por el señor de Esquipulas. Pues bien, ahí donde se ve la imagen, y aparezco en ese momento, ¿no? Eso es un detalle muy interesante para mí y que es ícono, ¿no? En este sentido, está ese escrito que les pueden consultarlo en algún momento, ¿no? Pues bien, estaba yo en el Centro de Restauración trabajando X obra de arte cuando me llega una notificación por parte del director de ese entonces, el licenciado Leopoldo Colón Molina, director de Antropología, y solo decía la nota que me comisionaban para evaluar una obra de arte a la Basílica de Esquipulas, solo así nada más. Entonces, si buscan en el archivo, nunca va a aparecer el nombre del Cristo Esquipulas, lo que solo dice esto. ¿Por qué digo esta cuestión? Porque, bueno, pues me señalan y me mandan y a mí me nombran. Aquí viene el proceso, ¿no? Yo, pues, me dicen, bueno, usted va a ir a ver una obra de arte religiosa a la Basílica de Esquipulas. Viene y preparó mi equipo, pues lógicamente tenían que darme transporte. Los de restauración de bienes inmuebles que salían muy seguido a supervisar trabajos de los edificios que están restaurando, eclesiásticos y civiles, pues me dicen que van a salir tal día, pero nunca salen. De repente que aparece un miembro de la comisión del proceso por restauración del Cristo Esquipulas, y es precisamente este señor Dajalma Domínguez, un militar, ¿no? Un tipo muy, muy platicador, ¿no? Llega y se presenta y dice, bueno, yo lo llevo, no hay problema, yo lo llevo. Y bueno, pues con él me fui, ¿verdad? Y en el transcurso del viaje él habló por todo. Habló de sus amoríos, de sus cosas. Yo, la verdad que no tenía temas de qué hablar con él, pero yo lo escuchaba, ¿no? Pero de repente me dijo, fíjese, me dijo que a mí me quieren matar, usted, ya tuve un atentado en Cobán. Cuando me dijo eso, yo me agarré la cinta y iba a ver por todos lados, esperando que no le dieran algo, porque yo también me iba también colado, ¿no? Bueno, ahí empieza parte de eso, ¿no? Cuando llegamos a la Basílica de Esquipulas, finalmente me dice, mire, fíjese que yo no voy a poder regresarlo porque tengo otro compromiso, me dijo ese señor Dajalma Domínguez. Pues yo encantado y feliz, no, que se vaya, yo contento, ¿no? Y entonces me presenta con la comisión que nos estaba esperando, que era un día jueves, casi a las 3 de la tarde, y era dirigido por el abad Gregorio, de la Orden de los Benedictinos, que son los que resguardan ahí la Basílica de Esquipulas. Es una orden religiosa de San Benito. Entonces, él nos recibe y lo primerito que me dice, bueno, mire, Miguel, me dijo, cuando ya me presentaron, mire, Miguel, ¿y cuál es la obra? Pues, venga, ahí está, mijo, el Cristo de Esquipulas. Miren ustedes, cuando él me dijo eso, sentí que me cayó un balde de agua frío. Me quedé quieto,
No dije nada, me controlé, por supuesto, pero ese momento para mí fue crucial porque la nota no indicaba qué imagen, solo decía una X imagen, pero jamás indicó que era el Cristo Esquipulas. Ahora quiero hacer un paréntesis en esto. Es interesante este dato porque imagínense ustedes, si desde ya me hubieran dicho al Cristo Esquipulas, desde ya en la nota, al recibirla, la hubiera recibido, yo habría empezado a temblar desde ahí, ¿no? Pero miren, empecé a temblar en la basílica cuando me cayó en la información que era el Cristo Esquipulas, se pueden imaginar ustedes. Y viene y me dice el abad en ese momento, bueno, empiece pues, mijo. Eran las 3 de la tarde el día jueves. Y ahí en la basílica de Esquipulas siempre hay feligreses. Y entonces le dije, no es correcto, no es conveniente. Indíqueme usted qué horario tienen para que entonces lo veamos cuando ya no esté a la vista de la imagen, que era lo más prudente. Y eso me hace recordar cosas del pasado, y eso se lo recomiendo yo a los que estudian restauración y conservación. Nunca vayan ustedes a un pueblo a imponer sus conocimientos. Los pueblos son los depositarios y los conocedores de su cultura y su arte. Nosotros solamente somos conservadores y restauramos para preservar lo que tienen los pueblos. Nosotros no tenemos que imponer, jamás. Tenemos que respetar, y respetar es la imagen, la obra de arte, pero detrás de eso también es respetar al pueblo, las costumbres, las tradiciones, y eso es importante. A eso es lo que se diría antropología de la restauración. Yo lo marcaría de esa manera, ¿no? Por mi experiencia, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo me inicié en Urpac, la primera imagen que se restauró, que era un Cristo con funciones de yacente y crucificado, que pertenecía a la iglesia de San Francisco de Sololá, en Panajachel, perdón, San Francisco de Panajachel, Sololá, ya que se había hecho todos los procesos de preservación, conservación y restauración y se trasladó a la entrega. Por supuesto que llegaba una comisión de la cofradía a ver cómo iban los procesos, y ellos eran testigos fieles, ¿no? Y llegamos a entregar la imagen. Y miren ustedes, empezaron a hablar los nativos inconformes, empezaron a hablar ahí. Licenciado Erwin, si me puede quitar la pantalla de cronología, por favor. Y entonces, no, que me quite la imagen, por favor. Quíteme la imagen, que no aparezcan las diapositivas. Pues bien, y entonces viene cuando estábamos ahí, pues resulta que empezaron a hablar en su idioma local y nos empezaron a rodear. Cargaban unos tecomates y machetes y empezaron a sacar los machetes y nos arrinconaron. Nos iban a linchar. ¿Cuál era el argumento de ellos? Que decían que se les había cambiado la imagen, pero no era cierto. Entonces, nos recordamos que habían fotografías del proceso y se sacaron y se les enseñaron. Cuando ellos vieron los procesos de conservación, de limpieza y todo lo que conlleva una restauración completa, donde se le quitó la suciedad a través del tiempo, entonces ya los indígenas guardaron los machetes y empezaron y a mí pues uno de ellos se me acerca y me da su tecomate. Tal vez de los presentes no saben qué es un tecomate, pero aquí traigo una muestra. Miren, este es un tecomate. Claro que está vacío, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? Me da el tecomate la persona y me dice, toma. Bueno, y tomé. ¿Qué será cucha? Y empecé a tomar cucha, yo, ¿no? Y claro, del susto, pues casi me tomo medio tecomate, ¿no? Ya después yo relajado, ¿no? Pero imagínense esa experiencia, ¿no? Y así como esa, tuvimos otro problema en Sololá. Fuimos a traer una imagen para restaurarla, solo estaba el sacristán y un niño, y no había nadie en el pueblo. Cuando llegamos con nota de antropología y con nuestros credenciales y explicamos, y cuando el sacristán dijo, vamos a ver, se desapareció el niño. Al rato teníamos el pueblo todo encima, nos querían linchar. Explicamos, entendieron, finalmente nos llevamos de imagen, firmamos un acta ahí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sucede que esto cuando me presentaron con el Cristo Esquipulas y me dijeron que lo examinara en ese momento a las 6 de la tarde, un día jueves, y había gente haciendo cola, indudablemente eso iba a generar un descontrol tremendo. Entonces yo le dije al abad que no. Le pregunté qué horario tenían, entonces me indicó que el horario que era de 9 de la noche cerraban y abrían a las 5 de la mañana, pues entonces a las 9 de la noche. De manera que yo me quedo ahí y ceno con la comunidad benedictina, desde sacerdotes, monjes
y seminaristas. Me asignan una celda, o sea, una habitación dentro del monasterio, me quedo ahí. Ahí cuando me encerré me puse yo a meditar, a revisar mis documentos, a revisar el equipo y a organizarme, ¿no? Preocupado, por supuesto, ¿no? Y viendo cómo salía de esta situación tan especial, ¿no? Y entonces, de ese momento, pues a las 9 que cierran ya la iglesia, me llegan a traer el abad con un monje, como son benedictinos, el hábito es negro, totalmente negro, ¿no? Y nos vamos los tres a la basílica, vamos al ábside, abren el camarín, todo alumbrado donde está el camarín, el ábside, y todo lo que es el resto de lo que es ¿cómo se llama? La basílica a oscuras, totalmente a oscuras. En ese momento me sentí como en aquellas películas de la Edad Media, ¿no? Como de la época colonial, ¿no? Y claro, la estructura de la basílica es colonial, ¿no? Y entonces, y a la par tengo al monje totalmente con el hábito negro y el abad. Cuando entramos, yo me les quedo viendo a los dos y ellos se me quedan viendo. Yo esperaba en ese momento un protocolo corto de un rezo, algo especial, ¿no? Para pedirle permiso al Cristo Esquipulas. No lo hicieron ellos. Entonces a ese momento vino a mi mente un recuerdo especial. Cuando yo era joven, a los 17 años, fue mi primera salida como trotamundo, ¿no? O sea, yo tengo la costumbre de andar por todos lados, ¿no? A los 17 años yo me fui solito a conocer al Cristo Esquipulas. Yo era un joven de 17 años y de ahí me fui al Puerto Barrios. Pero ¿a qué viene esto, no? Que en ese momento yo le digo al Cristo Esquipulas, con mis palabras, en el momento me hinco ante él y le digo: Señor Esquipulas, yo aquí te vine a ver cuando era un joven y te vine a ver como un feligrés y siempre he venido a verte como un feligrés. Esta vez no vengo en esta condición, vengo a examinarte. Y en ese momento recordé también cuando a los artistas de la época colonial los ponían en ayunas y les bendecían las manos y hacían una oración para intervenir y transformar un material para crear una obra de arte religiosa, ¿no? Claro, yo no me voy a poner al nivel de ellos porque son los grandes maestros, pero yo esperaba por lo menos un protocolo de rezo para permitir tocar a la imagen, ¿no? Pero no lo hicieron ellos. Entonces vine yo, me hinqué y hice ese rezo, ¿no? Le dije y me puse a platicar con el Cristo Esquipulas, le platiqué de esa estancia cuando tenía 17 años, también le platiqué, pues que me sentía responsable, muy, muy responsable de ese momento. También le pedí permiso, le pedí favor que me apoyara, me ayudara en esa tarea de examinarlo y evaluarlo. Y aquí el público puede pensar lo que quieran, pero yo voy a decir lo que siento, ¿no? Cuando yo dije esas palabras al Cristo Esquipulas, le dije: permíteme tocarte para examinarte, porque estás malito y yo vengo a ver qué tienes para que se te cure. Y le pedí permiso y que me apoyara. Terminando de decir esas palabras, no me lo crean ustedes, pero yo sí digo algo que sentí. Sentí una energía caliente, positiva, algo tan hermoso que nunca he sentido en mi vida. Sentí eso tan especial y eso me dio una fortaleza, una seguridad. Y vean, a partir de ese momento yo empecé a examinar al Cristo Esquipulas y a la par el abad se fue y el monje se quedó ahí conmigo desde las 9 de la noche, después de las 12 de la noche, ahí. Él acompañándome, nunca me preguntó, no intervino, respetó mi trabajo. Encontré exvotos de piececitas y se las entregaba yo al monje. Monedas de oro, monedas de quetzal, y de 100 quetzales y dólares, se los daba a él. Y así mi proceso de evaluarlo, ¿no? En ese sentido, transcurre mi tiempo, ¿no? No lo sentí. Empecé a las 9 de la noche y eran más de las 12 de la noche y no sentí el tiempo. Y estaba emocionado, ¿no?
Finalmente, un poco cansado del viaje, las emociones y luego esto, ¿no? Le pido al monje, le digo, mire, fíjese que podemos ir a descansar, pero abran a qué horas, a las 5, pues vengo a las 4 de la mañana nuevamente para tener una hora para recapitular algunas cosas que me hagan falta y bueno, nos retiramos y nos fuimos al monasterio. Al otro día, antes de las 4, a las 4 menos 5, me toca la puerta del abad. Él terminando de tocar, yo que le abro la puerta y se queda sorprendido, me dice, qué rápido usted. Sí, así soy, le dije. Lo que pasa es que yo no me desvestí, yo me quedé vestido. Yo no dormí, yo me quedé toda la noche y la madrugada pensando y repensando, ¿no? Y entonces, pero estaba listo para el Cristo Esquipulas. O sea, el haber llegado a ese momento de mi edad, de tiempo de experiencia de trabajos en restauración y conservación de muchas cosas, al igual que mis colegas, compañeros que intervinieron en la obra, como el maestro Ramiro Ilungaray, que mis respetos, él, pues mis compañeros también traían una vasta experiencia en su campo como restauradores en las imágenes religiosas que ellos intervinieron, como pongo el ejemplo de la Virgen de Rosario, la patrona de la ciudad, la Virgen de Suyapa en Honduras, el maestro Ramiro Ungaray lo intervino, y que también fue mi maestro, ¿no? Entonces, el señor de Esquipulas, por eso puse yo ahí los restauradores elegidos por Cristo Esquipulas, porque empezamos desde esa nota que me dieron en antropología, el día X que me dieron, esa nota donde no decía su nombre, para no hablar revuelo, ¿no? Entonces, y luego llegar a la basílica y que me digan ahí que era él al que había que evaluar, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? Bueno, después de este proceso de lo que es evaluarlo, de examinarlo, quisiera compartir algunas informaciones. Hago la aclaración. Cuando hice esa evaluación del Cristo Esquipulas, con exámenes óptico-áptica, que es la técnica que se utiliza en el campo de la restauración, fue un momento crucial para mí, y con eso me coroné yo, y con eso me retiré yo de antropología. Creo que fue un momento grandioso cuando yo me retiré, ¿verdad? Pero para mí este momento de haber evaluado al Cristo Negro de Esquipulas, al milagroso Señor de Esquipulas, ha sido para mí una bendición. Y por supuesto, esto para mí queda marcado en mi vida. Y esto, pues, es lo que llevo, ¿no? Dentro de este proceso de evaluación, encontré ciertos detalles, ¿verdad? Que de alguna manera vamos a ir tocando. Quiero decirles y quiero aclararles que no solamente la foto que he presentado al inicio tengo de él con mi persona. Durante ese proceso de evaluación que hice no existió más fotografías porque fue un momento así muy de sorpresa, no planificado en cuanto a que se divulgara en el momento, porque en base a mi diagnóstico, posteriormente se iba a hacer ya la divulgación, si realmente valía la pena o no. Y entonces ese proceso no se registró fotográficamente. Hice un informe, por supuesto, a antropología, presenté un informe escrito, dando pormenores de lo que fue el diagnóstico propiamente del Cristo de Esquipulas. Y esto que estoy contando es una cronología que está fuera de ese informe, ¿no? Pero en el informe yo manifesté los daños que presentaba el Cristo de Esquipulas, que son 4: biológicos, químicos, físicos y sociales. Son los 4 elementos que dañan a las obras de arte. Quiero decirles también de que en este proceso de la evaluación del Cristo de Esquipulas, hay un dato bien interesante, porque Monseñor Quesada Toruño, que estaba a cargo de la arquidiócesis de Zacapa y Chiquimula, cuando se entregó la imagen, yo tuve ese privilegio de tocar la imagen al inicio de su restauración.
Y cuando restauraron mis colegas la imagen del Cristo Esquipulas, yo fui el último, que es la fotografía que presento, donde lo coloco en su camarín y ahí queda fijo, ¿no? O sea, tuve el privilegio de ser el primero y el último restaurar en tocarlo. Y ahí la foto del maestro Villeda, ¿no? Pero cuando se hizo ese proceso de traslado del camarín provisional al original, en eso hubo una solemne misa y Monseñor Quesada Toruño se acerca y me besa las manos. Yo me sentí, pues raro, ¿no? Porque me dice, son las manos maravillosas que tocaron al Cristo de Esquipulas y que detectaron sus daños. Quiero comentarles de que Monseñor Quesada Toruño, un sacerdote de mis respetos, con una manera tan especial que llegué a tener un poco de relación con él por el mismo trabajo y me tuvo confianza y platicábamos, ¿no? Tuvimos varias tertulias muy agradables con él de diferentes temas, al punto de que él escribe en Prensa Libre una carta dirigida a Quirio Cataño y en esa carta le dice, le pide permiso, lo saluda, pero le dice dentro de eso que yo fui nombrado para examinar al Cristo Esquipulas y que yo detecté sus daños al Cristo Esquipulas y que por eso es que se va a restaurar. O sea, eso ya fue parte de la promoción que se hizo posterior, ¿no? O sea que yo fui como el inicio para ese proceso, ¿no? Entonces, esos momentos que yo vivo de la experiencia que hoy les comparto es la primera vez, les cuento, esto que estoy hablando es la primera vez que lo digo. Nunca, nunca había yo dado una plática sobre esta experiencia, de esos hechos históricos de hace 30 años cuando yo intervine al Cristo Esquipulas, ¿no? De manera que les digo, me siento altamente agradecido que se me permita comentar esto en este mes tan sagrado para la Meca de la religión guatemalteca y centroamericana y México como es Esquipulas, sagrado lugar, la Meca de nuestra religiosidad y del Cristo Esquipulas, que en muchos lugares es también venerado y que muchas poblaciones llegan a visitarlo, particularmente en Livingston. Tuve la experiencia que ahí tienen en la Iglesia Católica, en el altar al Cristo Esquipulas y a San Martín de Porres, ¿verdad? Por obvias razones, ¿verdad? Y que los de Livingston viajan para estas fechas para hacerle la visita al Cristo Esquipulas. De manera pues de que con esto que les digo son parte de esas vivencias, de esa cronología de hechos que yo viví en aquel momento y que hoy por primera vez lo comparto con ustedes y me siento agradecido y bendecido. Voy a compartir algunas imágenes para que ir diciendo algunos detallitos, ¿no? Si nos vamos a la primera, por favor. Entonces vean ustedes acá, en este momento es precisamente cuando yo coloco por última vez al Cristo Esquipulas en su cruz, en su camarín. Y luego, siguiente, por favor. Aquí vemos al milagroso Señor de Esquipulas. Vean ustedes en su lugar. Y sobre su color miren, es una cuestión que ha sido polémica porque muchos hablan de que el color negro es por las veladoras, que el color negro es porque estuvo dentro de las minas de la minería y que ahí lo llevaron. Hay muchas teorías. Yo me puse a indagar un poco y tengo otro punto de vista. Y si miramos la siguiente imagen, por favor. La siguiente. La siguiente. Ahí, quedémonos ahí. Si ustedes observan al Cristo Esquipulas y el conjunto integrado por la Virgen María, por Magdalena y San Juan, pues vemos el contraste, ¿no? El encarnado de los rostros de la Virgen María, de Magdalena y San Juan, nada que ver con el Cristo Esquipulas. Y aquí pues no hay motivo de que sean las veladoras. Entonces, aunque ya se les hizo una limpieza quitando la suciedad, pero se ve el color, se denota. Y el Cristo también ya con su color original ahí. Pero si miramos así de repente, nos da la impresión de que el Cristo es como de bronce, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque Quirio Cataño parece ser que en Italia se dio la moda de trabajar en metales, ¿no? Y el bronce fue uno que se trabajó en esculturas y en imágenes, ¿no? Posiblemente eso quiso hacer él, pero aquí vemos como ese toquecito, ¿no? De bronce. Y otra cosa más,
vemos al Cristo en su estilo diferente al de la Virgen María y de Magdalena y de San Juan. Magdalena y San Juan son barrocos, mientras que él no. Él tiende a un estilo un poco más manierista, ¿no? Un poco estilizado, ¿no? No hay un contorno como el barroco, ¿no? Y entonces esto también llama la atención, ¿no? Entonces vemos los encarnados a vejiga de carnero de los rostros, tanto de él como de las demás imágenes, pero denota pues eso, el color y luego el estilo, ¿no? Vemos ahí el estofe de los ropajes de la Virgen María, de San Juan y de Magdalena, mientras que el tapado que tiene el Cristo Esquipula no está en estofe. Y si fuera un conjunto, deberían estar también en estofe. Bueno, es algo que, observaciones, ¿no? Pero esas son las cosas que, pues, que quedan para colegas investigadores del arte hacer ese tipo de investigación. La siguiente, por favor. La siguiente. Vemos otro detalle del Cristo Esquipula. Vean ustedes el movimiento, el manto, la mantilla así un poco como bronce, ¿no? Pero no es estofe, ¿no? Siguiente, por favor. Su rostro, vean el color único realmente del Cristo Esquipula, ¿no? Es más, en algún momento en 1776 hay un pedido de una imagen y dice, por favor, en México, dicen, por favor, indique si es un Cristo de Esquipulas o un Cristo español. ¿Por qué? Porque el Cristo español es blanco, ¿no? Y el nuestro es negrito, morenito, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, sale un poco delucida, pero siguiente. Ahora bien, esto que voy a presentar acá, por favor, y eso es para los colegas restauradores. Las imágenes que voy a presentar no son del Cristo Esquipulas. Aclaración, no son del Cristo Esquipulas. Solamente estoy poniendo evidencia de los 4 agentes de deterioro, que son los químicos, los biológicos, los físicos y los sociales. En este caso voy a presentar con otras imágenes, los deterioros. Siguiente, por favor. Agente de deterioro biológico. Vean, aquí lo que estamos viendo en esta imagen, para los restauradores es conocidísimo, pero para el demás público, esto que estamos viendo acá son larvas, y ya luego la negra es lo que es la polía, lo que conocemos comúnmente polía. Estas se meten en la madera y empiezan a carcomer la madera, y entonces vemos la larva y ya luego ya adulta, y ese es un ataque biológico, porque pues son animalitos, ¿no? Y entre los ataques biológicos en esculturas o pinturas también tenemos orines de excretas de la mosca, orines de los murciélagos, que dañan a las obras de arte, ¿no? Y en este caso la polilla es un agente de deterioro biológico. Siguiente, por favor. Otro agente de deterioro son los elementos químicos. Para los que estudian química, vean, ustedes, es interesante ver la composición de los materiales. Aquí vemos que los materiales a través del tiempo empiezan a perder su capacidad adhesiva, ¿no? Eso sucede como el caso de nosotros. Vean a mí, por ejemplo, en la foto que presenté inicialmente estoy con el pelo negro, ahora aquí estoy con el pelo casi blanco, ¿no? Es parte de la pérdida de cierta coloración que es natural, ¿no? Yo quise quedarme así, no me hice una restauración en el pelo, ¿no? Entonces, prefiero estar así, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo pérdidas de materiales a través de desprendimientos de color por el grado de adhesividad. El adhesivo se ha ido perdiendo y lógicamente eso hace el desprendimiento y eso es parte del deterioro, o sea, deterioros químicos. Siguiente, por favor. Los agentes físicos. ¿A qué me refiero con esto? Tanto la luz como otros agentes van dañando. Por ejemplo, cuando alguien decía por ahí que no colgaba la ropa al patio, al sol, porque se ponía china, ¿no? O sea, se decolora, ¿no? En este caso estamos viendo un proceso de una imagen donde se ha hecho limpieza, donde acá sí vemos la frente un poco oscura de producto de las veladoras, ¿no? Desen cuenta ustedes el grado de oscuridad de esta imagen, y el Cristo de Esquipulas es negrito, ya por naturaleza, ¿no? Y aquí se ven pues unos procesos sobre los daños físicos que ha sufrido esta imagen y que está en proceso de preservación y conservación.
Esos son los daños, los tres primeros daños. Siguiente, por favor. El agente de deterioro social. Miren, este yo pienso que es el peor. Vean acá. Si vemos estas imágenes en la 1, vemos gente que está en el atrio de la Basílica de Esquipulas, gente que llega a visitar al Cristo de Esquipulas, que son cantidades, y esta época lo es. El 15 de enero, presencia fuerte. El 9 de marzo también lo es. Y Semana Santa, ni digamos, ¿no? Entonces, llega mucha gente, claro, gente sencilla que come ahí en los jardines, no se lava las manos y después hacen su cola para ir a ver al Cristo de Esquipulas. Van, y antes el Cristo no estaba con una vidriera, estaba expuesto. Entonces, llegaban sin lavarse las manos, lo tocaban y las manos pues llevan suciedades, impurezas, ¿no? Ustedes tienen ahorita, se lavaron las manos y al rato andan tocando, al rato regresan a lavarse las manos y se ensucian, ¿no? Las manos rápido se ensucian, ¿no? Son los que, parte del cuerpo que se ensucia rápidamente, ¿no? Además, la gente cuando llegaba a besar a la imagen del Cristo Esquipulas, pues la saliva contiene pepsinas y ese es un diluye, ¿no? Entonces eso también iba desgastando. Luego de esto, hay personas que no podían llegar a ver al Cristo Esquipulas y con sus familiares mandaban algún objeto para rozarlo, ¿no? Quienes llevaban un trapo, pero otros llevaban un anillo o una medalla o qué sé yo, y eso lo rozaban para tocarlo. Y entonces son los daños sociales que tenía el Cristo Esquipulas, rayones y todo esto, ¿no? Aquí vemos en la diapositiva 2 cómo las personas ahora con el vidrio ya no tocan a la imagen, ¿no? Pero eso es parte de los problemas sociales, ¿no? La gente lo besaba, la saliva, que es un contaminante, que es un diluyente, diluye, ¿no? Imaginen ustedes cuando consumen algo, pues en el estómago están los ácidos que deshacen todo eso, ¿no? Entonces la saliva contiene pepsinas, que es una manera como de disolver, ¿no? Siguiente, por favor. La población acá, vean ustedes cantidades. Aquí hablamos también de un microclima. Para los colegas restauradores sabrán que un microclima se genera también y eso puede alterar una obra de arte. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando la iglesia está vacía, pues está fresco. Entonces, pero si hay una misa y está llena la iglesia de personas, encima de eso las veladoras hacen que haya un calor excesivo, ¿no? Y ese calor pues lo absorben las obras de arte. Luego en la noche cambia el clima, ¿no? Entonces ya no es calor, sino que es frío. Entonces esos cambios bruscos hacen que las obras de arte también no se logren acomodar y se dañen. Eso es como cuando nosotros estamos en un lugar caliente y vamos a un lugar frío, de repente terminamos con una gripe, ¿no? Pues las obras de arte también tienen ese tipo de situaciones de daños, ¿no? Las pinturas empiezan a craquelarse, a desprenderse, ¿no? Como vimos en la imagen de la escultura, ¿no? Esos son los cambios que se van generando, productos de efectos del microclima, de los efectos de participación de las grandes masas de personas, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí pueden ver ustedes en la diapositiva 6 la gran cola de personas para ver al Cristo de Esquipulas. Es una población fuerte, ¿no? En las 5 observamos ya personas que están viendo, pero ya no tocan a la imagen. Aquí el camarín ya está aislado, lo cual hace que no haya un microclima ajeno, sino que tiene su propio microclima para protegerse de los cambios y no estar alterándose la imagen de el Cristo Esquipulas y por supuesto la Virgen Magdalena, la Virgen María, Magdalena y San Juan. Vemos la siguiente, por favor. Yo con esto quiero decirles de que quiero agradecer y reitero mi agradecimiento a las personas que me invitaron hoy para esta plática, pero también quiero reconocer que hoy por hoy hay personas que de alguna manera han contribuido para dejar esto, pero quisiera contar algo al respecto. A Talmita Castillo, quien fue una que apoyó para lo de la revista, donde participaron las personas que mencioné. A la hora de la intervención del Cristo Esquipulas y yo restauré el Via Crucis de la Basílica de Esquipulas y el cuadro de Fray Pardo y Figueroa, ¿no? Entonces resulta que ahí se formó unas comisiones ajenas que
siempre trataron de buscarnos problemas, pero hubieron otras que fueron positivas, y la comisión que integró la Universidad de San Carlos por parte de arquitectura, llegó el arquitecto Ceballos, que muchos conocerán, el arquitecto, el maestro Ceballos, una persona con una personalidad fuerte y un gran profesional en el campo de la arquitectura. Llegó y platicamos y finalmente pues me dijo que estaba haciendo bien mi trabajo. Eso me gratificó y hoy por hoy pues le doy gracias al señor de Esquipulas, gracias a las personas expertas que me dieron ese visto bueno, y a ustedes muchas gracias por haberme escuchado, y aquí me quedo. Muy amables. Muchísimas gracias, Miguel, por esta interesantísima conferencia. Y bueno, tenemos algunos saludos. Hay saludos de Cintia Mejía, así que te manda saludos. Catarina Escobar, un colega mexicano, le dice: muy importante labor. ¿Y qué otras imágenes sacras ha restaurado? Saludos fraternos. Gracias, hasta México, mi segunda patria, porque ahí estudié restauración. Agradezco a los mexicanos en el campo de restauración. Muy bien, Guillermo Zúñiga, el doctor Guillermo Zúñiga dice: mi amigo. Buen trabajo, Miguel, buenas reflexiones, y tus vivencias en Europa sería interesantes conocerlas. Algún día. Bueno, tenemos ya la primera pregunta de Violeta Curuchich. Dice: bendiciones, licenciado Melgar, saludos desde Chimaltenango. Claudia de León, abrazos, licenciado Melgar. Y Kirk Joao Coronado, de la Escuela de Historia, pregunta: ¿cuáles fueron los principales daños que encontraron en el Cristo Negro de Esquipulas? Bueno, como ya hice mención de esto, concretamente, el estar expuesto, la imagen sin su protección, ese era el primer elemento. Y al estar expuesto, estaba expuesto a que cualquier persona, la feligresía lo tocara, con lo que he dicho, objetos, la saliva, las manos sucias, y luego la contaminación de las veladoras, la contaminación, porque miren, cuando estuve en Europa, yo no pude ir a ver las pinturas rupestres de Altamira porque tuvieron que sellarlas, porque la presencia humana hizo que hubieran bacterias y se deterioraran las pinturas rupestres. Entonces tuvieron que detener esto, ¿no? Entonces, esto también de alguna manera estaba expuesta a la imagen del Cristo de Esquipulas y las demás imágenes, pinturas también, todo, ¿no? Eso podría señalar como primera instancia, ¿no? Y luego, pues claro, el tiempo cobra factura a través de los materiales que se van deteriorando, ¿no? Por lo que he indicado, el microclima, intervenciones inadecuadas, en fin, esto. No sé si responda a esto, pero es lo que le puedo decir de momento. Perfecto. Violeta Coruchich pregunta: ¿cuánto tiempo se llevó la restauración? Bueno, esa pregunta no me corresponde a mí, sino que eso le correspondió hacerlo a mis compañeros, colegas, porque yo hice, como dije en algún momento, yo fui el que hice el preámbulo, en el sentido de que yo hice el estudio, porque, insisto, la nota era desconocida, no sabía quién fue el que hizo Esquipulas, el que me mandó. Así lo digo abiertamente. Y entonces, ¿qué sucede con esto? De que yo hice mi proceso, y eso fue para que mis compañeros estudiaran ya este caso y llevaran un proceso también. ¿Por qué digo esto? Porque yo luego, al terminar este proceso, yo me voy a estudiar a España, y me voy a la Universidad Complutense y me voy allá a estudiar restauración y un posgrado de antropología que saqué allá en España, ¿no? Entonces yo me retiré. Cuando yo retorno, ellos ya habían terminado la restauración del Cristo de Esquipulas y ya estaban terminando de restaurar también el resto de imágenes, que era la Virgen María, Magdalena y San Juan, y estaban también trabajando el camarín. Este es un caso interesante también, aunque no me corresponde a mí, soy honesto, pero ahí está escrito en esa revista de galerías Heite, escribe la arqueóloga, que en paz descanse, Solita Rodríguez, la dama de la arqueología, cuando ella fue a ver el camarín en la parte de abajo, porque detectaron humedad, detectaron que donde está el camarín hay una fosa, y abajo hay una fuente de agua. Entonces, les digo, eso es parte de la antropología, ¿no? Y de la arqueología. Entonces, esa conexión del agua de Kukulcán está presente, ¿no? Entonces, ahí vemos esa conexión. Precisamente donde está el camarín, en la parte de abajo, Solita detecta este nacimiento de agua, ¿no? Que, claro, esa humedad, pues, estaba alterando un poco la base
del camarín. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que por ahí suceden. Entonces, parte de los agentes de deterioro que aprovecho también la humedad. Aprovechando, Cintia Mejía había hecho esa pregunta, entonces la leo de todas formas, aunque ya está contestada. Dice, saludos, licenciado Melgar. He escuchado que también la humedad ha provocado algún daño en la imagen del Cristo Negro debido a un pozo ubicado en la parte inferior del camerín. Eso es cierto. Entonces, se adelantó el licenciado Melgar a contestar antes de... Bueno, vamos a seguir. Stuart Sart pregunta, ¿en qué año se realizó la restauración y si esto influyó en que ahora las velas se enciendan afuera de la basílica? Bueno, yo vuelvo a remitirme, este proceso de restauración lo hicieron los colegas, porque yo terminé mi proceso y ya luego me voy para España. Cuando yo retorno, ya ellos ya han terminado la restauración del Cristo Esquipulas, las imágenes. Y aquí hay un dato interesante porque eso me recuerda a otra cosa. Monseñor Quesada Toroño y el abad promovieron para que les dieran la orden papal a mis compañeros, se las dieron. Cuando yo restauré el Via Crucis de Esquipula, el Via Crucis de ahí de la Basílica y la pintura de Fray Pardo y Figueroa, que es un tema interesante también porque la pintura de Fray Pardo y Figueroa, donde aparece la imagen de Fray Pardo y Figueroa, me llamó la atención porque es una pintura hecha a destiempo. ¿Por qué digo esto? Porque Fray Pardo y Figueroa es el siglo 1700, ¿no? Cuando él aparece por ahí, 1740, por ahí, cuando manda a hacer la Basílica de Esquipulas, por el arquitecto Porras. Pero algo que me llama la atención es de que en la pintura el ambiente es neoclásico y eso ya se da en el siglo XVIII, ¿no? O sea, esas cosas que juegan cuando uno mira ciertos detallitos, ¿no? Entonces, si miran esta pintura de Fray Pardo y Figueroa, el ambiente es totalmente neoclásico, ¿no? Pero son detallitos, ¿no? Entonces, decir el tiempo que ellos lo hicieron, pues no me corresponde a mí, solamente hago esta observación, ¿no? Yo regreso y restauro los cuadros. Perfecto, muchas gracias. Fermín Antonio Lo dice gracias. Juan Antonio Roda Cetino, también de la Escuela de Historia, saludos desde Santa Catarina Pinula, y un saludo de nuestra amiga y también conferencista del colectivo, Yuri Chávez. Saludos, excelente, dice. Y Irma Beatriz, interesante conferencia, bendiciones. Licenciado Luis Felipe Kélex, ¿qué tipo de exvotos se encontraban en el momento de la restauración? Saludos, licenciado Melgar. Gracias, colega Luis Felipe, y también compañero docente de la EFPEN, mi compañero de trabajo. Saludos, licenciado. Pues de los exvotos hay una cosa muy importante. Gracias, ahí estoy viendo una felicitación de mi hijo, José Miguel Estuardo Melgar, mi hijo. Estoy viendo un mensaje que me manda. Gracias, mi hijo. Mi retoño, ¿no? Gracias, hijo. José Miguel Estuardo Melgar, mi hijo. Sí, maestro Kelec. Históricamente, recordemos en la época colonial que las personas, los exvotos eran pinturas que se colocaban en agradecimiento por alguna situación que la imagen les haya curado, ¿no? Una enfermedad incurable, el cáncer, qué sé yo, o una quebradura, ¿no? Eso era una manera de los exvotos en pinturas. Y ahora en el caso de Esquipulas encontramos, curiosamente, más en imágenes, formas de lo que es ¿cómo se llama? Orfebrería. O sea, hay piernas en oro, en plata, donde dan agradecimientos por haberse curado por una fractura, ¿no? Entonces esos son exvotos también, ¿verdad? Y de esos hay bastantes allá en Esquipulas. Eso marca una tendencia del arte popular, porque lo hacían artistas populares, pero con una intención de agradecimiento por un acontecimiento tan especial. Yo recuerdo cuando éramos niños y cuando era niño íbamos con mi familia hablando de exvotos, con la pregunta que hizo el licenciado Luis Felipe. Por ejemplo, me recuerdo que en mi caso llevábamos, le daban dinero a mi mamá para que comprara piernas, brazos, cabezas de cera afuera de la basílica para pasar en la imagen y regresar. Ajá. O dejarlos a nombre de alguien ahí alrededor de la imagen, Sí. ¿verdad? Y con eso dañaban la imagen. Me imagino. Sí, después de saber de conservación da pena, pero bueno.
Y también voy a leer en el chat también tenemos unas felicitaciones de Marcos López, dice saludos, licenciado Miguel. Y vamos a ver, dice Juan Pablo Herrera, el arqueólogo, saludos Miguel. A Adil Salcedo, saludos desde El Salvador. Y Gracias. vamos a terminar con la última pregunta de Kir Joao Coronado. ¿Es posible encontrar su informe en algún repositorio físico o digital? Buena pregunta. Fíjense, aquí les voy a contar otra anécdota. Yo soy de anécdotas. Cuando estaba sacando mi maestría, tenía de compañera a una X persona que no voy a mencionar el nombre por obvias razones, pero yo fui precisamente al centro de restauración donde yo trabajé y fui ahí a hacer unas consultas de mi trabajo que estaba haciendo, de mi maestría. Y la persona que estaba a cargo, cuando yo le dije que quería ver los archivos, me dijo que se había perdido la llave, que se la había llevado otro compañero. Entonces, bueno, esa fue la respuesta que me dieron en aquel entonces. Bueno, yo quiero volver otra vez para ver si ha encontrado la llave y poder acceder a los archivos. Son anécdotas que nos pasan, ¿verdad? Bueno, A los investigadores. tenemos varios saludos ya, por razones de tiempo vamos a ir cerrando. Y Miguel, te queremos agradecer a nombre del colectivo de Historia GT haber iniciado el año con esta conferencia muy especial para todos sobre arte, historia y restauración. Y sobre todo una imagen tan insigne como la del señor Esquipulas. Entonces quisiera pedirte que te despidan de nuestro público, por favor. Bueno, antes que nada, gracias, señor Esquipulas, porque he estado mal de salud y ahorita pues lo estoy viviendo, pero gracias a él tuve COVID, soy sobreviviente al COVID cuando inició el COVID en Guatemala y me puse en manos de Dios y del Cristo Esquipulas. Yo soy devoto de la Virgen de Rosario, ¿no? Entonces, gracias primero a mi fe y a la imagen del Cristo Esquipulas por tenerme vivo. Gracias por todo esto, que las bendiciones por hacer cosas positivas y no hacer cosas malas. Espero que mi Universidad de San Carlos, por favor, retomemos nuestra democracia, nuestros derechos como profesionales de nuestra universidad que queremos que sea como con ese derecho universitario de no estar así como estamos ahorita. Y agradecer a los organizadores del evento por este espacio que me dieron. Agradezco enormemente este espacio. De igual manera, agradezco al público y saludos a mis paisanos. Gracias por haberme escuchado. Y a los de otros países hermanos como México, El Salvador, y si hubieran de otros lugares, pues agradecerles pues que me hayan escuchado y siempre en mi corazón están México, El Salvador también, con que tuve una experiencia de trabajar en una obra de arte en El Salvador y en México que estudié restauración, ¿verdad? En Churubusco. Es que muchas gracias al público en general y que Dios los bendiga con el Señor de Esquipulas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado público. Les agradecemos la presencia en esta conferencia que inaugura el ciclo de conferencias de Historia GT para este 2023. Nos miramos en un mes, cada tercer jueves del mes de enero. Entonces vamos a despedir a Cintia, a Nadia, a María Figueroa, a Kirk, a Violeta y a Luis Navas Escobedo, que dejan sus últimos saludos. Muchísimas gracias y nos vemos en un mes. Saludos y abrazos.